Así es que acompáñenme por favor a Mateo capítulo 15, versículos a partir del 21. Vamos a leer a Mateo capítulo 15. Y vamos a leer acerca de una mujer que dice la escritura en Mateo que es una mujer cananea. En el Evangelio de Lucas dice la escritura acerca de una mujer, pero, en el Evangelio de Marcos, pero habla acerca de una mujer sirofenicia. Y mire cómo dice aquí el versículo 15. Y vamos a ir el capítulo 15 y vamos a ir al versículo 21. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba o clamándole diciendo: Oh Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Algo importante que tenemos que hacer notar aquí es que la mujer dice: Oh hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerde que la misericordia es no recibir el pago por nuestros delitos. La misericordia de Dios en el antiguo pacto tenía que ver con que las personas no sufrieran el pago por sus delitos. La misericordia de Dios tenía que ver con que Dios no les pagara conforme a sus delitos. De ahí que viene la redención. Y es importante hacerlo notar porque en el nuevo pacto en Cristo Jesús, la gracia tiene que ver con la bendición que Dios nos da sin merecerlo. Es decir, no solo Dios tuvo misericordia con nosotros para no pagarnos conforme a nuestros delitos, conforme a nuestras deudas, conforme a nuestra destitución, conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, pero Dios no solo consideró esto, pero nos regaló su gracia para darnos lo que no merecemos. ¿Cómo podemos entenderlo? Cuando entendemos que lo que nos fue dado es lo que el Señor Jesucristo merecía o merece, o lo que le corresponde, o lo que es de Jesús. Eso es lo que Dios nos fue dado. Recuerde que Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Perfecto. Por lo tanto, le fue dado un nombre que es sobre todo un nombre y una herencia, y fue exaltado hasta lo sumo. Pero por cuanto tú y yo somos hijos, Dios envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, de tal manera que la gracia tiene que ver con esta grande bendición que es de Jesús ahora para nosotros, y que solo podemos apropiarnos de ella o hacerla manifiesta en esta tierra a través de la fe. Así es que vamos a seguir leyendo, porque esta mujer decía: Señor, hijo de David. Esta era una mujer que no era judía, pero ella estaba haciendo una alusión a un término judío, a un término profético, porque Dios prometió que de David vendría el rey salvador, el rey de los reyes y el señor de los señores. Así es que esta mujer conocía acerca de las profecías de Jesús que fueron habladas y predicadas. Recuerde que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la Biblia habla acerca de Jesús. Bocas de hombres hablaron y profetizaron acerca de Jesús, hombres inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra fue escrita, fue hablada, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús mismo. Así es que esta mujer está diciéndole al Señor Jesús: Señor, dice, hijo de David. Señor, le está dando una categoría, le está exalzando, le está diciendo: tú eres Señor. Una mujer que no era judía. Es importante identificar esto, porque es una mujer no judía diciéndole Señor. No le dice amigo, no le dice compañero, no le dice hombre, no le dice ni siquiera maestro, le dice Señor. Y después habla la palabra profética, dice hijo de David. Esta expresión estaba descrita en los profetas. Recuerda que había un ciego que se llamaba Bartimeo, que el Señor Jesús le sanó y este hombre recobró la vista. Él mismo también dijo:
Jesús, hijo de David. Era una expresión profética, mesiánica, judía. Y después dice el versículo, seguimos leyendo, dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada de demonios. 25. Mas él, el Señor Jesús, no respondió palabra, y llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, dice, envíala, que da voces tras nosotros. Hay otra versión que dice, atiéndela, porque está grite y grite detrás de nosotros. Y Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas a la casa de Israel. ¿Se acuerda que en Juan capítulo 1, versículo 12, mire, le voy a invitar a que me acompañe a, bueno, solo apúntelo, pero la escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 10, dice, Jesús en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero no le conoció. Dice, a lo suyo vino. Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús a lo suyo vino, tenía un propósito. Y el mismo Señor Jesús está diciendo aquí en estos versículos, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Y no significa que el Señor Jesucristo no sanó a muchos y no salvó a muchos del pueblo de Israel. Definitivamente que sí. Porque el Señor Jesús tenía el poder para hacer el bien y anduvo sanando a todos los que venían a Él, a todos los enfermos. Pero los judíos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley y el pueblo en general rechazaron a Jesús. Ok, seguimos leyendo. Dice, bueno, y quiero decirle algo muy importante. Cuando el Señor Jesucristo dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, podríamos considerar que esto es como un reproche, como diciendo, vine a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas, vine a salvarles, a sanarles, a traerles vida, y está haciendo como un énfasis, como que dando a entender, vine a las ovejas de Israel, pero una mujer que no es de Israel me busca con ansias, me busca con desesperación. Consideró que yo tengo el poder para sanar a su hija. Ha encontrado salvación en mí. Me ha visto como Señor, con poder. ¿Y qué de las ovejas de Israel? ¿Y qué de las ovejas perdidas de Israel? En el antiguo pacto, uno de los profetas que se llamaba Jonás, tuvo una experiencia con un pueblo que se llamaba Nínive, y Dios le envió a predicar la salvación, que se alejaran del pecado a este pueblo de Nínive. Nínive era un pueblo gentil, no eran judíos. Y Dios habló de cuáles eran los resultados si ellos no entendían, pero también habló de restaurarlos. También habló acerca de consolarlos, de perdonarlos y de tener misericordia para con ellos. Y Jonás, que era un hombre judío, que fue enviado a profetizarles, no estaba contento con ello. Porque Jonás decía, este pueblo es un pueblo malo. Pero ¿cómo tú, Dios, quieres perdonarlos si ellos se arrepienten? Y no vamos a hablar de la historia de Jonás en estos momentos, solo quiero mencionar que cuando Jonás tenía esta actitud, dice la escritura que Dios hizo nacer una planta que le daba alimento a Jonás. Pero al siguiente día esta planta se marchitó. Y Jonás estaba triste porque quería salvar a la planta.
Y entonces Dios le hace entender y le dice, ¿cómo es que tú estás triste porque esta planta se marchitó, que tú no la hiciste crecer, que tú no hiciste nada por ella? ¿Y cómo es que te afliges por causa de que esta planta se marchitó y tú quisieras que esta planta tuviera vida y no quieres que yo perdone y restaure a un pueblo que se convierta de sus pecados? Y esta historia en Jonás no solamente está hablando de la misericordia y el perdón de Dios, pero haciendo un contraste hacia el pueblo de Israel. Es decir, predicándole a Israel en una población ajena, para que el pueblo de Israel considerara, se volviera de sus malos caminos, se arrepintieran y que Dios pudiera perdonarles, porque Dios es grande en misericordia. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo, oye, he venido a las ovejas perdidas de Israel, pero esta mujer, que no es israelita sino cananea, me busca ansiosamente. Ella me honra. Ella necesita, quiere tomar de mí. Haciendo una alusión seguramente a que el pueblo de Israel, en su mayoría, en lo general, no estaban buscando al Señor. Por eso la Biblia dice en Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Bien, versículo 25. Entonces la mujer vino y adoró. Vino y se postró y adoró a Jesús, diciendo, Señor, socórreme. Esto tiene también una experiencia muy importante acerca del pueblo judío y los gentiles que somos tú y yo, que venimos a Cristo no por ser judíos, sino por la fe en Jesús. Pero también tiene que ver con aquellos que hemos sido salvos por Cristo, que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y podríamos hacer una diferenciación entre dos grupos de creyentes. Los que viven amando el mundo, preocupándose por el mundo y siendo moldeados por este mundo. Cuando que Jesús nos ha dado todo para vivir en la victoria, en el amor, en la paz del Señor. Y todos aquellos que participan de la fe, dando gloria a Dios, edificando sus vidas en la palabra, amando, adorando y sirviendo a Jesús, no porque lo merecemos, no porque éramos de los suyos, sino porque Él decidió amarnos a nosotros también, perdonarnos a nosotros también, y nosotros fuimos de alguna manera beneficiados con la fe para creer en Jesús. Así es que no debemos ser del grupo de los creyentes que ignoran la gloria de Jesús, que ignoran el señorío de Jesús, que ignoran la provisión que Jesús tiene, que ignoran la bendición que tenemos en Él, la protección, la salvación, la salud, el bienestar, la aceptación, la prosperidad, la vida eterna. Pero tenemos que ser creyentes que confían en la palabra, que confían en el Señor. Recuerda a otro profeta que se llamaba Habacuc. Habacuc decía, el justo por la fe vivirá. De ahí el apóstol Pablo toma estas porciones de la Escritura. Pero así como Habacuc, así también el salmista decían, solo sé esto, que confiaré en el Señor porque Él está de mi lado. ¿Se acuerda el apóstol Pablo en Romanos 8? Decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así es que no debemos ser como esos cristianos que ignoran, que se sujetan a lo que este mundo dice y a los pensamientos de este mundo, a las maneras y a las formas, y a como todo procede, a los procesos y a las experiencias y a las causas. Recuerda que hay un dicho que dice que toda acción tiene una reacción o produce una causa. Bueno, en Cristo Jesús nosotros tenemos que confiar acerca de que fuimos redimidos de nuestros pecados, de nuestra maldad,
de la maldición, de la enfermedad, de la pobreza, de la desilusión, de la desesperación. Mismo Jesús sufrió en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Vamos a seguir leyendo. Y después dice el versículo 25. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Y Jesús respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí hay muchas cosas que podemos aprender. Dice, no está bien el pan de los hijos desperdiciarlo, tirarlo para que los perrillos se lo coman. Y una de las cosas importantes que me gustaría que pudiéramos observar aquí es que Jesús está tipificando, en este caso, la sanidad, la liberación, la salvación en el pan. Esta mujer pedía auxilio y socorro para su hija, porque su hija estaba siendo atormentada, estaba endemoniada. Y la necesidad de esta mujer, tan grande para ella, estaba contenida en la bendición sobreabundante y superabundante que Jesús tenía para ella. La abundancia de la gloria, de la bendición, de la magnificencia, de la herencia que tenemos en Cristo es tan abundante y tan grande que si comparamos la necesidad de aquella mujer, esa necesidad era pequeñísima. Pero esa necesidad podía suplirse en el marco, podía suplirse en la gran herencia que Jesús tenía, en la gran bendición, en la gran benignidad, en la abundante gracia que Jesús tenía. Comparada la necesidad con la provisión era sobreabundante, pero esa necesidad estaba dentro de es decir, podía ser suplida perfectamente y en abundancia dentro de la abundante gracia que Jesús tenía. Pero si observamos la necesidad de la mujer, en la vida de la mujer esa necesidad era tan grande, ese problema era tan grande, como grandes son los problemas en las personas hoy en día cuando ponen sus ojos en el problema, cuando ponen sus ojos en la adversidad, cuando no abrazan otra cosa más que el temor, el pánico, el qué dirán o el qué no dirán. Pero cuando sabemos que tenemos necesidad, pero que esa necesidad ya fue suplida, en este escenario, en esta historia, la necesidad estaba presente, grande, tan grande en la mujer, pero la provisión era tan abundante. ¿Se acuerda una escritura también en el Antiguo Pacto que habla acerca de que la gloria del Señor, dice, en los postreros días la gloria del Señor cubrirá toda la tierra como las aguas cubren la mar? La bendición, el conocimiento del Señor se extenderá y cubrirá toda la tierra como las aguas cubren la mar. ¿Y cómo es que las aguas cubren la mar? Pues las aguas cubren completamente la mar. Así es que la palabra del Señor ahora está disponible para ti y para mí de una manera con tanta plenitud que complete todas las áreas de tu vida. Y aquí vemos a esta mujer solicitando, no teniendo derecho a la bendición, pero solicitando, rogando y adorando a Jesús, para ver si había la pequeña posibilidad de que ella pudiera adquirir. Es decir, para que por si Jesús acaso pudiera en su infinita bondad tener un pequeño destello de bendición para esta mujer. Ahora vemos que Jesús representa toda esta bendición en el pan. Jesús habla de un pan, Jesús habla de una mesa, la mesa de los hijos.
El padre proveyendo a la mesa pan para los hijos. Salmo 23. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El deseo de esta mujer era un deseo genuino. Y aunque Jesús dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no significaba que Jesús no iba a ayudar a la mujer, sino que primero estaba diciendo, esta mujer que no me conoce, que no vine a ella, me honra, me adora y necesita de mí. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Pero el deseo de esta mujer era un deseo genuino. Y mire, antes de seguir adelante, mire cómo dice la Escritura en el Salmo 37. Acompáñeme a buscar el Salmo 37 en el versículo 3. Sin perder ahí Mateo, el Salmo 37 es muy importante porque confundimos a veces lo que leemos y pensamos que Dios quiere darnos conforme a nuestras necesidades, que Dios quiere cumplir nuestros caprichos, que Dios quiere darnos conforme a nuestros egoísmos, conforme a nuestra vanidad. Dice el apóstol Pablo, ustedes piden y no reciben porque piden para vuestros deleites. O cuando piden no saben cómo pedir. Santiago, Juan, todos están caminando en el Señor y hablando acerca de amar al prójimo, de bendecir a los demás. Pero el hombre es tan egoísta en sí mismo, en su propia humanidad, que no busca bendecir a otros. El hombre es tan egoísta que busca bendecirse a sí mismo, y hay quienes buscan que la desgracia caiga sobre ellos. Los que son altaneros, soberbios, buscan todo para ellos, pero también los de un espíritu apocado, los que viven en un bajo autoestima, viven solo pensando y centrados en sí mismos, que solo esperan la calamidad para sus vidas. Pero Dios no nos llamó así. Y el Salmo 37, versículo 3, dice, espera en el Señor y haz el bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Dice, pon a sí mismo tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon en ti mismo las delicias del Señor. En otras palabras, el salmista está diciendo, aliméntate con la palabra, con los pensamientos de Dios. Y cuando estos llenen, embarguen tu corazón, entonces el Señor cumplirá o te dará las peticiones. Fíjate cómo dice el versículo 15. Dice, encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo en este salmo, confía en el Señor, no en tu prudencia, aliméntate del Señor en sus palabras, en sus dichos, en su sustancia, en su vida, en su salvación. Y cuando esto llene tu corazón y tu mente sea renovada y tu corazón conciba estas verdades y esta bendición, dice, Él concederá esas peticiones. Él concederá, Él causará que que tu justicia sea manifestada en este mundo. Pero no nuestros deseos egoístas, pero los deseos del Señor en nosotros. Por eso el Señor nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, todo lo que tú puedes ver alrededor de lo que se dice en esta humanidad, en esta vida, siguen siendo cosas de esclavitud, de falta de libertad, con una visión y una vista corta. No solo rechazan a Dios, pero las gentes viven en temor, en pánico, en egocentrismo, solo piensan en sí mismas.
Pero Dios nos llamó a confiar en Él, a esperar en Él, a alimentarnos de Él, que su palabra embargue, llene nuestras vidas, que su gloria abunde en nosotros, y entonces la bendición se manifestará como la luz, como en el mediodía. La justicia de Dios causará su efecto, su poder, su fruto. Bien, dice, regresando a Mateo, capítulo 15, vamos a leer en el versículo, vamos a seguir leyendo, en el versículo 26 dijimos que respondió Jesús y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, el deseo de la mujer era un deseo genuino, porque sabía que en Cristo Jesús abundaba la plenitud para suplir esa necesidad, ese deseo de que su hija fuera liberada. Y Jesús le dice, esta bendición que tú quieres y toda la bendición que yo puedo dar, fíjate, esta mujer está esperando que Jesús sane a su hija. Pero Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos. En el pan no solo estaba contenida la bendición que podía sanar a la hija de aquella mujer, pero toda la bendición que Jesús como Padre eterno estaba proveyendo, como el Padre celestial. Recuerde que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. En el pan está ejemplificando el Señor Jesucristo toda la bendición que Jesús vino a regalarnos y entregarnos. ¿Se acuerda cuando participamos de la cena del Señor, de la comunión, y que comemos el pan? Es una representación. El pan es una representación de lo que Jesús vino a proveernos. Pero el pan, cuando lo comemos, lo masticamos, Jesús mismo lo partió y dijo, mi cuerpo será molido, será quebrantado, para que tu cuerpo y mi cuerpo puedan vivir en integridad y no sufran los resultados del pecado y de la enfermedad. Recuerde que la enfermedad y el pecado son uno. La enfermedad es por causa del pecado. La enfermedad es el principio de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesucristo dice, el pan en la mesa de los hijos no se puede dar a los perrillos. Y esta mujer dice, es cierto, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vamos a leerlo. Dice aquí, 27, y ella dijo, el Señor, sí Señor, es decir, estoy de acuerdo Señor con lo que tú dices, que no es bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. Sí, Señor, le dice la mujer. Sí, Señor, entiendo correctamente y honro y estoy de acuerdo con lo que dices. Creo lo que dices. Pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y entonces Jesús responde y le dice, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí hay algo muy interesante. Porque esta mujer dice, sí Señor, lo entiendo. Y sé que así es. Pero también los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira como no pierdas de vista ahí Mateo, fíjate, te voy a leer la misma historia en Marcos. Dice, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Y dice la escritura que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Una mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era de la simiente de David y que Jesús estaba haciendo milagros, señales y prodigios, causando sanidad en muchos. De tal manera que esta mujer oyó todas estas cosas acerca de Jesús y vino y se postró ante Jesús y le dijo,
Esta mujer, dice la Biblia en Marcos, que era una mujer sirofenicia de nacimiento. Dice, y le rogaba mucho que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En Mateo dice, el pan de los hijos no se puede echar a los perrillos. Y la mujer dice, sí, pero las migajas, los perrillos se pueden comer las migajas que caen de la mesa. ¿Cuándo es que las migajas se pueden caer de la mesa? ¿De los hijos? ¿De los amos? La mesa Dios la prepara para ti y para mí. Pero ¿cuándo es que cuando los hijos se sientan a la mesa a comer, cuándo empieza la oportunidad de que algún perrillo pueda comerse las migajas? ¿Cuándo? Es una pregunta retórica. Cuando la mesa se sirve, no hay sobras, no hay migajas aún. ¿Cuándo empiezan las migajas a aparecer en el suelo? ¿Cuándo se caen las migajas? ¿En qué momento empiezan a caerse las migajas de la mesa de los hijos? Cuando los hijos empiezan a partir el pan. Cuando los hijos empiezan a comer el pan. Eso es bien interesante, porque en Marcos dice el Señor Jesús, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien, dice, tomar el pan y echarlo a los perrillos. Es decir, si el Señor hubiera consentido que el pan se echara a los perrillos, los hijos se quedarían sin pan y se quedarían sin la oportunidad para ser saciados. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, en medio de una extraordinaria, en medio de un extraordinario resultado o final de esta historia, el Señor está diciendo, deja que los hijos se sacien, que los hijos partan el pan. Es necesario que los hijos partan el pan para que las migajas aparezcan. Es necesario que los hijos se sacien para que las migajas aparezcan. Dice, deja primero que los hijos se sacien, pues está bien tomar el pan de los perrillos. Y ella respondió, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Y el Señor le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló a la niña acostada y en la cama. Así es que aquí hay algo extraordinario, aquí hay algo muy poderoso del Señor, porque tú y yo fuimos llamados a la mesa. Te reitero lo que dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que somos tú y yo, el Señor les dio potestad, poder de ser hechos hijos. No somos hijos por doctrina, por letra. Somos hijos por verdad. Somos hijos por el poder de Dios. No somos hijos porque una organización dijo que somos hijos o porque una organización nos dio un título o un diploma. No somos hijos por nuestro raciocinio. No somos hijos por nuestro simple deseo o por un simple pensamiento. Somos hijos verdaderos por el poder mismo de Dios. El Espíritu Santo causó que cuando creímos en Jesús y venimos a Jesús y le reconocimos como Señor y Salvador y reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos salvación, que en nuestras propias justicias y por causa de nuestros propios pecados no podíamos tener derecho a aspirar a que Dios tuviera amor y compasión de nosotros y a la vida eterna. Entonces vimos a Jesús el Salvador, al que pagó en su cuerpo por nuestros pecados en la cruz. Pagó por nuestra salvación. El justo pagando por los injustos, pagó por nuestro castigo y por un solo hecho redentor
hizo perfectos a los santificados, a los que creen. Así es que recibimos a Jesús y recibimos todo el pago para el perdón de nuestros pecados. Él mismo lo pagó. Y entendimos que por la fe en Jesús, que no es nuestra la fe, sino es un regalo de Dios también, podemos entrar a esta gracia. Por la fe podemos entrar a esta gracia, que es la salvación. Así es que una vez salvos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. El poder de Dios causó que nuestra vieja naturaleza fuera clavada en la cruz y que se nos diera una nueva naturaleza en nuestro espíritu, en la justicia y santidad de la verdad de Efesios 4:24. De tal manera que es un poder glorioso. Y Dios mismo hizo que ese mismo poder que hizo que la tierra se temblara, ese mismo poder que hizo que se abrieran los sepulcros y que muchos resucitaran, ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, dice la Biblia, mora en nosotros. Así es que no es algo conceptual. El hecho de que tú y yo somos hijos por la fe en Jesús es algo poderoso, es algo de Dios. Dice, no nacimos por voluntad humana, ni por sangre, ni por carne. Capítulo 1 de Juan dice, sino nacimos por la voluntad, el deseo, el poder de Dios. Es que esto es importantísimo que tú y yo lo entendamos. Y ahora, como somos hijos, Dios ha provisto mesa y pan en la mesa, que es toda la provisión. Por eso hemos dicho una y otra vez que Dios no se va a mover por nuestra oración, que Dios no se va a mover por nuestra fe. Es decir, si nosotros oramos y tenemos fe, Dios se va a mover a favor de nosotros. No es así. Todo aquel creyente que piensa así no está entendiendo la Biblia. Por causa de la fe somos justificados. Por causa de la fe somos hechos hijos de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. A nosotros nos fue dada la medida de fe por el mismo poder de Dios. Pero ahora Dios ya está a favor de nosotros. No solo fuimos llamados para hacer la gloria de la alabanza de su gracia, pero también fuimos llamados a ser aceptos, altamente favorecidos en el amado. Y Dios ya está por nosotros. ¿Cómo es que Dios se va a mover a favor de nosotros si Dios ya envió su espíritu de poder en nosotros? Y no estoy diciendo que Dios no es el que se mueve por cuando manifiesta su poder en nuestras vidas. Definitivamente que no somos nosotros, es el poder de Dios moviéndose a través de nosotros. Pero Dios ya está aquí de nuestro lado. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Es su promesa, es su palabra. Así es que la fe lo único que se hace es poner en acción el poder que ya nos fue dado, la herencia que ya nos fue dada, la esperanza, el llamamiento de Cristo. Y la mesa fue servida, pero es necesario que tú y yo comamos. Toda la provisión ya nos fue dada, la mesa nos fue servida. Toda la provisión nos fue dada. ¿No dice el Señor Jesús? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira, si lo quieres ver religiosamente o físicamente, aquí está el pan. Pero cuando tú tienes la revelación de lo que está escrito aquí, se convierte en el pan de vida. Jesús mismo es el pan de vida que descendió del cielo. Así es que tú y yo fuimos llamados a comer el pan en la mesa. Tú y yo fuimos llamados a disfrutar la provisión de Dios, que Él nos ama, no solo la provisión espiritual, la provisión emocional y la provisión física también. Dice la Escritura que, mira cómo dice la Escritura, vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Mira cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice la Escritura que Dios nos sacó de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo. Dios nos trasladó de las tinieblas para trasladarnos
al reino de su Hijo. Dios nos trasladó de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo. Ya no estamos más en tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tú y yo estamos en el reino. Tú y yo estamos en el reino. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así es que es tanta bendición que tú y yo no solo podamos entender y conocer lo que el Señor Jesucristo ya proveyó para nosotros por gracia, sino que tú y yo podamos acceder, disponernos a la mesa del Señor, a esta bendición tan grande, entendiendo que toda provisión ha sido dada para suplir toda necesidad, desde antes que tú y yo naciéramos, desde antes que la necesidad aparezca en tu vida, la provisión ya fue dada. Ahora, Dios no quiere que tú sufras escasez, porque cuando una persona sufre escasez en cualquier área de la vida, no solo en las finanzas, pero en cualquier área, significa que no se está alimentando. Cuando alguien tiene desnutrición, escasez de alimento o de escasez de una nutrición correcta, es porque alguien no se está alimentando. Pero tenemos todo disponible para alimentarnos. Tenemos todo disponible para saciarnos en todas las áreas de nuestra vida. Así es que caminemos por la fe, confiando en el Señor, que Él está a favor de nosotros, que Él está de nuestro lado, que hay un poder espiritual más grande que lo que nuestros propios ojos ven. Dice la Escritura que en los últimos tiempos todo ojo le verá cuando el Señor Jesucristo venga. Dice, todo ojo le verá. Pero tú y yo fuimos habilitados por la fe a ver al Señor cara a cara. Vamos a terminar leyendo segunda carta a los Corintios. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Fíjate cómo dice. Bien, solo vamos a leer el último versículo de este capítulo, que es, bueno, el 17 también. Porque el Señor es aquel espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es aquel espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Mi hermano, no debemos acostumbrarnos a vivir por la vista, sino a vivir por fe. Y el espíritu es más real. Cada vez que respires, cada vez que sientas el palpitar de tu corazón, recuerda que el espíritu es tan real que mora en ti y está sobre ti. Recuerda que necesitamos del bautismo, caminar en el Espíritu, y no es porque pidamos que Dios venga y nos llene con su Espíritu, es porque ya lo pedimos y Dios ya nos regaló esta bendición, y el Espíritu mora con nosotros y no nos dejará y no nos abandonará, sino que nos guiará en toda la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad y nos hará conocer las cosas que habrán de venir y nos enseñará todas las cosas. Así es que es tan importante que tú y yo reconozcamos que este mundo es un mundo espiritual, o que en este mundo tú y yo fuimos llamados a vivir de una manera espiritual, para que la manera natural sea guiada por el reino espiritual. Lo que significa que las adversidades y las problemáticas alrededor de nosotros no se van a ir, porque no vivimos en un mundo ideal, porque no estamos en el cielo aún, porque no estamos en el milenio aún, pero en nuestro interior, a nuestro alrededor, en nuestra casa, con los nuestros, el Señor Jesucristo ha prometido
Y en esa promesa y en esa esperanza tú y yo debemos de vivir. Y el Espíritu es real. El Espíritu está trayendo esa protección. Si en el antiguo pacto el salmista decía que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú me haces vivir confiado, porque tú me sustentaste. ¿Cuánto más ahora que el Espíritu no solo está fuera de nosotros, cubriéndonos, pero en nosotros? Si el salmista decía, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cuánto más ahora tú y yo podemos decir, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios está aquí, no se va. Continuamente está en mi vida. Si el salmista decía, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, cuánto más nosotros que el poderoso Espíritu de Cristo, la gloria, la benignidad, la bendición, el amor, la provisión nos ha sido dada y está delante de nosotros para nosotros tomarla y comerla. ¿Cuánto más bendición tendremos tú y yo? Pero por ello necesitamos poner nuestras mentes en armonía y sincronía con la palabra que es espiritual. Porque la palabra es la que renueva para que nuestras vidas en la carne sean transformadas a lo que hay en nuestro espíritu. Para que como Jesús es, así nosotros podamos manifestar que ya somos en este mundo. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, tu compasión, por tus promesas, que en Cristo Jesús todas ellas son sí y amén. Gracias, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados, porque somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, somos profundamente amados, somos grandemente bendecidos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Señor, condúcenos por tu amor y tu bondad. Señor, creemos y confiamos plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén.